Muy buenos días, tengan todos. Gracias por conectarse. Pues aquí estamos, como cada miércoles, entre 9 y 9 y media de la mañana, quizás un poquito más tarde, acá para hacer este live, que lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Gracias por conectarse. Como siempre les he dicho, uno de los mejores regalos que le puede dar una persona a la otra es su tiempo. Especialmente aquí que estamos corriendo y siempre estamos trabajando y siempre estamos haciendo pues cosas. Entonces, muchas gracias por ese tiempo, muchas gracias por ese cariño. Déjenme saber de dónde me escriben, de dónde se conectan. Escríbanme por favor en el chat de dónde se conectan para yo poder saber hasta dónde estoy llegando. Y en este momento es importante que ustedes también presionen el botón de compartir para que podamos llegar a una persona más. Recuerden que el objetivo de este programa es hablar de inmigración, contarles las actualizaciones, por eso el programa se llama Entérate, para que podamos entonces actualizarlos en temas tan complicados como inmigración, adicionalmente contestarles sus preguntas, si así lo quieren, o si así las tienen, y al mismo tiempo tratar de ayudar o de asistir quizás a una persona más en el idioma que nosotros hablamos, ese idioma tan bonito que es el español. Vamos a comenzar a agradecer. Yo creo que hemos recordado y ya le hemos dicho en varias ocasiones que no es porque yo lo diga. Canadá, oh my goodness, estamos llegando a Canadá, el viejo Andrew. Ok, thank you. Gracias por conectarte desde Canadá, Andrew. Eso me encanta, llegar hasta allá tan lejos. Generalmente son acá, bueno, Estados Unidos o países latinoamericanos, entonces bien contenta de que estemos llegando por allá, por ese hemisferio, más arriba, allá en el norte. Y vamos a agradecer hoy por los días de lluvia. Ese es el tema, los días de lluvia. He escuchado mucho aquello de, ay, los días de lluvia me ponen muy triste, me deprime. Pero bueno, yo siempre tengo una respuesta para ellos y para mí también, porque pues a mí también, en cierto modo, me afecta de alguna manera, porque a veces se ponen los días muy grises, el sol está nublado. Pero entonces yo me repito a mí misma lo que mi mamá ha dicho muchas veces. ¿Qué pasa con los árboles? ¿Qué pasa con la naturaleza? Ellos también necesitan alimentarse. Ellos también necesitan el agua para vivir. Y nosotros como seres humanos estamos, acordémonos que estamos compartiendo este hermoso lugar que es el planeta Tierra. Entonces también tenemos que pensar en ello. Y créanme que cuando uno piensa en eso, como que las cosas empiezan a cambiar en nuestro cerebro y ya no estamos tan deprimidos o tristes o solos, ¿no? O no nos sentimos así. Entonces vamos a dar gracias por eso, por los días lluviosos, por los días en los que Dios, la naturaleza, el cosmos, como lo quieran llamar, ha decidido brindarle alimentación a nuestra naturaleza, que tanto lo necesitamos. Y ya vemos cómo en algunas partes del planeta que no hay tanta naturaleza, tanta vegetación, pues vemos lo desérticos que se convierten y también los problemas que eso genera, ¿no? De diferentes formas, empezando por la escasez de agua. Entonces, demos gracias hoy por los días lluviosos, porque nos traen también la comida a nuestra mesa. Acuérdense, los agricultores también necesitan la lluvia para poder regar todos esos árboles frutales o esos árboles de vegetales que también llegan a nuestra mesa. Entonces vamos a dar gracias por eso y bueno, cada uno, lo que quiera dar gracias el día de hoy. Hay cosas muy buenas, cosas no tan buenas, pero por todo siempre acordémonos que podemos hacer una lista inmensa de cosas por las que podemos agradecer. Entonces miren, para las personas nuevas, los nuevos seguidores, mi nombre es Marina Castillo, soy abogada de inmigración, estoy localizada en Winston-Salem, Carolina del Norte, pero tengo jurisdicción a nivel federal. El derecho de inmigración es una materia de derecho federal. En Estados Unidos hay dos tipos prácticamente generales de derecho. Uno es estatal, que solamente es para los estados. Estamos hablando de derecho de familia, derecho penal, por ejemplo, derecho de tránsito. Y hay derechos federales que abarcan todo el territorio nacional, como el derecho de inmigración.
Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de derecho a inmigración. Como todos los días, si tienen alguna pregunta, por favor, por favor, por favor, déjenmela saber, sobre todo el chico que está conectado de Canadá, si tienes alguna pregunta, para que podamos entonces interactuar. Recuerden que me gusta que sea un live interactivo. Entonces, si ustedes me hacen preguntas, para mí es mucho más fácil poderlas responder. Y adicionalmente a eso, también si quieren algún tema que ustedes quieren que yo les hable, lo puedo hablar el miércoles de la semana siguiente, ¿ok? Pero hoy vamos a hablar, voy a permitirme saludar por aquí. Entonces estamos a Gwen W. Mujica, gracias por conectarte. Katiuska, gracias por conectarte. Eduardo, gracias por conectarte. María Arrae, gracias por conectar. ¡Ay, María! ¿Cómo estás? Saludos. Saludos, a ver cuándo nos vemos. Gracias por conectarte. El viejo Andrew, que me dice que está en Canadá. Milagros, Alvar, gracias por conectarte. Lida 20 Santana, gracias por conectarte. Pinos Productions, gracias por conectarte. Flor, gracias por conectarte. ¿Cómo están? Hola, hola María. Dios mío, este tiempo. Es que definitivamente, María, nos va a llegar diciembre. Nos va a llegar diciembre y no nos vamos a ver. Tú estás ocupada, yo tan ocupada. Y bueno, estamos ahí. Gracias por conectarte, porque sé que eres una persona muy ocupada. Gracias por ese tiempo. Y bueno, mis seguidores de Facebook, ¿cómo estamos mis seguidores de Facebook? Facebook siempre como que necesita warm up. Como que tiene que calentar, como que se necesita calentar. Instagram empieza de una vez. Y dice María, jaja, así es. Ambos estamos conectados, pero el cariño es el mismo. Igual sabes que estamos por acá. En cualquier momento nos tomamos ese café, que siempre estamos postergando. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de la violencia doméstica, señores. Vamos a hablar de la violencia doméstica. Les cuento, ¿verdad?, que últimamente he estado haciendo varios casos de violencia doméstica y la pregunta que siempre me hacen es la siguiente, por eso quiero hablar de eso el día de hoy. Siempre me dicen qué familiares, o sea, si es una persona que no es tu esposo, tu esposa, tu compañero, tu novio, tu novia, quien te agrede o quien es violento contra ti, eso sería violencia doméstica. Siempre me hacen esa pregunta y lo importante es clarificar que la violencia doméstica se refiere a relaciones intrafamiliares, es decir, las personas que viven bajo un mismo techo o que tienen cierta relación amorosa, romántica. No necesariamente se necesita una relación romántica, pero lo digo para diferenciar las relaciones que son, por ejemplo, de novio y novio que no viven en el mismo techo, sin embargo, una relación romántica entre ellos y el novio o la novia agrede a su compañero, pero no viven juntos. Eso también puede ser catalogado como una relación intrafamiliar. De resto, todos los habitantes que viven en el mismo sitio pueden también ser determinados como agresores y como personas violentas o como personas causantes de una violencia doméstica, aunque no sea tu esposo, no sea tu novio. Pueden ser, por ejemplo, cuñados que viven en el mismo sitio, pueden ser otras personas que viven dentro del mismo círculo familiar en la casa. Entonces es importante determinarlo porque, de hecho, he estado trabajando en un caso que realmente fue la nuera quien agredió a esta persona. Y pues el caso ya lo estamos trabajando, está bastante bien. Entonces hay que quitarse de la cabeza que solamente es la violencia doméstica, es cuando es el esposo, la esposa, el novio, la novia, compañero romántico, porque también se trata de personas que forman parte del círculo familiar y que han estado viviendo bajo el mismo techo. Entonces, eso lo quiero dejar saber porque hay, como les he dicho, varias interrogantes al respecto y quiero clarificarlo. Otra cosa importante de la violencia doméstica que me han preguntado, la persona tiene que ser, o el agresor tiene que ser residente permanente y ciudadano americano, no necesariamente. Entonces aquí voy a hablar de dos cosas, dos tipos de beneficios de inmigración
que pueden haber o se pueden solicitar en casos de violencia doméstica. El primero es la VAWA, que es Violence Against Women Act, que aun cuando tenga ese nombre no necesariamente tiene que ser contra la mujer. Hay hombres que también son agredidos, padres que son agredidos por sus hijos también, que son violentados por sus hijos. Así que se llama lamentablemente así, Violence Against Women Act, o violencia en contra de la mujer, una ley de la violencia en contra de la mujer, VAWA por sus siglas en inglés, pero no necesariamente tiene que ser contra la mujer. Hay, como les digo anteriormente, hijos, varones que agreden a sus padres también, a su papá, y ahí prácticamente estamos hablando de, no estamos hablando ni del agresor ni de la víctima de mujer, pero así se llama la ley. Entonces, mire, para el VAWA, que es esta ley que le estoy hablando, sí se necesita que la persona sea residente permanente o ciudadano americano. Estamos hablando del agresor, residente permanente o ciudadano americano. ¿Por qué se crea esta ley? Esta ley se crea por la vulnerabilidad de las víctimas. Muchas de las veces el agresor, cuando es residente permanente o ciudadano americano, ¿verdad?, tiene amenazado a la víctima, cuando la víctima no tiene documentos, en que te voy a llamar a las autoridades para que te deporten. Si dices algo, voy a llamar a las autoridades para que no solo te deporten, sino para que te quiten a sus hijos. Voy a llamar a las autoridades para que me van a creer a mí, porque yo soy el que hablo inglés, tú no sabes hablar inglés. Voy a llamar a las autoridades porque yo soy el dueño de esta casa o la dueña de esta casa. Yo soy la que tengo documentos, yo soy la única que tengo derecho en los Estados Unidos. Eso en alguna de esas cosas es cierto. Buenos días, mi señora Castillo, Dios le bendiga. Flor, Dios te bendiga a ti. Dios te bendiga a ti y a todos los que nos escuchan, porque de verdad que me hace mucha falta en ese tipo de comentarios tan lindos, sobre todo porque estamos a veces, parece, aunque ustedes no lo crean, que estamos hablándole a la pared. Los veo, pero no veo sus caras. Entonces, para una persona de mi edad, estoy joven todavía, pero no crecí con el live, no crecí con todo este sistema tecnológico tan avanzado, que probablemente en 20 años dirán que esto no lo es. Y nuestros nietos dirán, ay, abuelita, ¿cómo hacías eso en esos tiempos tan rudimentarios, ¿no? Quizás tendremos plataformas en el aire, como salen en las películas, y haremos así, y nos veremos ya en pantalla. Quizás tendremos hologramas, que quizás yo en 20 años tendremos. Pero esto, yo no crecí con esta idea de los live y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que sí me gusta hablar mucho, he hecho varias charlas. Sin embargo, cuando uno da una charla en persona, tienes tu micrófono, estás hablando, tú lees la audiencia, la puedes leer, puedes saber cómo están las caras, si están aburriendo, no se están aburriendo, si se están siguiendo o no te están siguiendo, si tienes que cambiar el tema, si tienes que cambiar el tono de la voz, inclusive para crear interés. Aquí no los veo. Entonces esas pequeñas notas, pequeños comentarios me ayudan a ver que sí estamos llegando. Entonces escríbanme. Me envían comentarios, envíenme preguntas, me encanta hacer los live interactivos. Entonces, siguiendo con la violencia doméstica, nada de lo que les dije o lo que los agresores, abusadores generalmente le dicen a sus víctimas es verdad. Y por eso sale esta ley, para decirle a esta víctima, usted tiene derecho, señora, usted tiene derecho, señor. Usted tiene derecho porque los derechos humanos son intrínsecos al ser humano. Eso no importa que una persona tenga o no tenga un estatus legal en un país. Ahí está el derecho a la vida. A ti no te pueden quitar la vida, a ti no te pueden estar golpeando cada vez que la gente quiera. A ti no te pueden estar abusando psicológicamente cada vez que una persona lo quiera hacer. Entonces sale esta ley, pero al mismo tiempo tenemos otra ley, que es la de la U-Visa o de la Visa U, que también ya le vamos a hablar en un momento, pero quiero culminar con la violencia doméstica y con el VAWA. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos días, para darles un ejemplo, llega un señor a mi consulta y me dice, bueno, lo que pasa es que estoy aquí porque pues mi hijo me salió muy rebelde. Es muy difícil para los padres, muy difícil para un padre sentarse
con un abogado de inmigración y decirle eso. ¿Por qué? Porque creen que él es el que ha fallado o la persona ha fallado como padre o como madre. Pero es que definitivamente no es nuestra culpa, señores, no es la culpa de los padres. A veces tenemos que aceptar que los hijos son como los dedos de la mano, cada uno es diferente, cada uno tiene su personalidad, cada uno puede hacer muchas cosas diferentes a los otros. Pero lo importante es saber que independientemente de lo que haya pasado con ese niño, o de pronto como a veces la culpa es lo dejé abandonado porque tuve que trabajar mucho y pues no lo estaba atendiendo, independientemente de eso, ya cuando el niño crece, cuando ya tiene unos 21 años o 22 años, en este caso el niño ya tiene 25, ya no podemos seguir diciendo que es culpa de nuestros padres, que es culpa de una trauma. Se los digo porque ya he leído muchos libros de psicología, yo soy psicólogo, pero ya puedo entender lo que pasa en el cerebro cuando uno es adolescente. Entonces, claro, el cerebro no está completamente desarrollado y por eso es que nosotros a esa edad estamos, como decimos en Venezuela, pensando en pajaritos preñados, porque pues no tenemos todos los conectores que se necesitan para tomar decisiones efectivas, para tomar decisiones coherentes. Hay muchas veces nosotros nos asustamos de la forma como nos contesta un teenager, un adolescente. Te preguntas cosas básicas y te dice, no sé. Y uno, ¿cómo no vas a saber? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo no vas? No sabe, en realidad no sabe. Primero, por falta de experiencia. Segundo, porque su cerebro se le está desarrollando para poder determinar todas esas emociones que nosotros normalmente tenemos a diario. Entonces, una vez que ya ese cerebro se desarrolla completamente a los 18 años, ya comenzamos, acuérdense, por eso que en inglés, y siempre recuerdo esto que mi prima me dijo, ¿por qué tú crees que son los teens? O sea, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Por qué son los teens? Porque son los teenagers. Entonces ahí me di cuenta, ya a los 19 años pues ya el cerebro está como mejor, ya ubicado. Ya a los 20 años ya empiezas realmente a quizás tomar decisiones más maduras. Y ya tienes más experiencia en la vida. Entonces ya cuando una persona tiene 25 años, evidentemente no soy psicólogo, no estoy hablando acá, pero ya las decisiones deberían ser tomadas con una mejor determinación, porque ya por lo menos la parte del cerebro, que es la que yo digo que probablemente no estuviera desarrollada cuando tú no tienes 15 años, ya está completamente. Entonces, no podemos tampoco sentirnos tan culpables de no decir lo que está pasando. Y con mucha tristeza, este señor, con lágrimas, me cuenta todo lo que su hijo le estaba haciendo desde joven. Y lo seguía haciendo. De hecho, ya hubo esta intervención de la policía, departamento de policía, etcétera, por las diversas agresiones. Entonces, para volver a referirme a lo de violencia doméstica, cualquier persona que viva en ese círculo familiar y que pueda ser de esta dinámica familiar, intrafamiliar y agreda a otro, abuse psicológicamente de otro, podemos hablar de violencia doméstica. No tiene que ser siempre la mujer, como les digo. Entonces, no siempre tiene que ser la mujer la víctima. Puede ser, como el caso que les estoy contando, este hijo varón contra su papá, que ya está más mayor. Entonces, bueno, importante determinar eso para los BAWA. El hijo es ciudadano americano nacido acá en los Estados Unidos y por lo tanto tiene la ciudadanía. En ese caso podemos hablar de un BAWA, de caso de BAWA, violencia doméstica, específicamente grupos intrafamiliares. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la visa U. Resulta que la visa U es también un beneficio migratorio súper fabuloso, como lo llamo yo. Evidentemente es un beneficio migratorio que se da en casos muy tristes, pero que tiene una benevolencia enorme porque, primero, y les voy a decir por qué es tan benevolente esta visa o este tipo de visa, porque primero la persona no tiene que salir del país, tiene innumerables waivers, muchos tipos de perdones que igual hay que solicitarlos, pero que hace que la persona pueda, estando en los Estados Unidos, poder hacer su proceso sin tener que salir. Inclusive hay casos en los cuales hay procesos o órdenes de deportación
cuando la persona todavía está acá en los Estados Unidos, y se puede también intentar la visa U. Y adicionalmente a eso, también tenemos que hay personas que han salido del país, están afuera y de alguna manera fueron víctimas de violencia doméstica, y inclusive las podemos traer desde afuera si nos llegan a aprobar la visa U. Entonces, bien importante esta visa, porque adicionalmente a eso, todos los beneficios que les he dicho, les he dado, tiene una gran lista de delitos, ahorita por eso que lo estaba buscando, entre los cuales está la violencia doméstica, pero la violencia doméstica no es el único delito que puede ser solicitado o puede ser que la víctima de estos delitos puede solicitar la visa. Le voy a leer la lista para que ustedes más o menos vean cuáles son estos delitos, ¿ok? Vámonos para acá. Eso se llaman Qualifying Criminal Activities. Bueno, ya se activaron mis seguidores de Facebook. Dice David, es hora de preguntarle a la abogada todo lo que necesita saber sobre inmigración. Pregúntale a la abogada. Claro que sí, pregúnteme, que aquí estoy para eso. Para poder despejar dudas, para hablar de diferentes procesos, etc. Les voy a leer la lista para que vean la variedad de delitos. Evidentemente hoy estamos hablando de violencia doméstica y yo les voy a explicar por qué estamos hablando de la visa U también. Estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de violencia doméstica, extorsión, false imprisonment, que es como una prisión falsa, female genital mutilation, que es la mutilación de los órganos femeninos, asalto agravado, fraude en foreign labor contracting o fraude en contrataciones de trabajo foráneo, rehenes, incesto, servitud involuntaria, secuestro, homicidios, obstrucción de justicia, perjurio, prostitución, violación, asalto sexual, explotación sexual, esclavitud, tortura, tráfico, witness tampering, que es como cuando al testigo en un caso lo tratan de bloquear para que no atestigüe, unlawful criminal restraint, que es como cuando te retienen sin tener la autoridad para hacerlo, y otros delitos relacionados. Entonces miren toda la gama de delitos que hay en la visa U. ¿Por qué les hablo de violencia doméstica con la visa U? Porque la violencia doméstica la utilizamos los abogados cuando la víctima de este crimen de violencia doméstica, el abusador no tiene un estatus legal. Cuando el abusador no es un residente permanente o un ciudadano americano. Porque recuerden que cuando el abusador es un residente permanente o un ciudadano americano, entonces hablamos de VAWA. Cuando el abusador no es un residente permanente o un ciudadano americano, entonces estamos hablando de la visa U. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? En el VAWA, pues es una solicitud que se presenta, como les dije, el abusador tiene que tener ciertas características como ser ciudadano americano residente permanente. El VAWA es un pase a la residencia permanente, es decir, la persona puede, si así califica, puede solicitar su VAWA con la residencia permanente al mismo tiempo. Hay casos en los cuales no se puede hacer porque la persona tiene causales de inadmisibilidad y tiene que hacer su VAWA para que pueda el caso después ser llevado, si se puede, al ajuste de estatus. En el caso de la visa U, se necesita una certificación de la autoridad que estuvo involucrada en el incidente. Es decir, sí, en la visa U sí se necesita un reporte policial, sí se necesita que las autoridades, aquí lo llaman law enforcement agency, o las autoridades de la ley, del orden,
puedan intervenir en algún momento para que pueda entonces esta agencia poder dar una certificación posteriormente. Entonces esta es otra diferencia. El VAWA no, la ley no dice que tiene que tener un reporte policial, evidentemente ayuda cuando hay este tipo de reportes, órdenes de protección, etcétera. Ayuda mucho más al caso porque le ayuda y le facilita al oficial de saber de que ciertamente la agresión fue significativa cuando las autoridades tuvieron que intervenir, pero no son obligatorias. En cambio, en la visa U sí son obligatorias. La persona tiene que tener un reporte policial porque se necesita una certificación de la agencia que intervino donde establezca que la persona sí fue víctima de un crimen violento. Entonces ahí vemos la diferencia, una diferencia bastante sustancial entre ambas. Sin embargo, varias personas que han estado en mi oficina, que hemos trabajado con la visa U, hemos obtenido, gracias a Dios, esa certificación, porque pues ya de pronto no la víctima, de pronto uno de los hijos, de pronto hasta un vecino ha llamado a la policía y la policía ha intervenido y ha otorgado un reporte policial. Entonces, como podamos ver, pues la violencia doméstica en los casos de la visa U necesitan una certificación que se llama certificación de la visa U para poder someter el caso en inmigración. Sin esa certificación el caso no puede ser sometido. Entonces, aquí vemos otra diferencia entre ambos. Voy a volver a hablar de lo de la violencia doméstica en cuanto a los abusos, ¿no? Porque muchas víctimas también me preguntan, bueno, es que él no me ha golpeado físicamente, pero me maltrata psicológicamente. Cierto, el abuso psicológico es mucho más difícil de comprobar que el físico, pero la ley así lo establece ambos. Establece el abuso físico y el abuso psicológico. De tal manera que cuando el abuso es psicológico, probablemente no, en los casos de VAWA, por ejemplo, probablemente no vaya a haber un reporte policial, pero en los casos de visa U, sí, como les dije anteriormente, sí se necesita un reporte policial para ello. Cuando el abuso psicológico estamos hablando de casos en los cuales hay otros tipos de delitos dentro de la visa U. Estoy hablando, por ejemplo, hay casos, y me voy a salir un poquito de violencia doméstica para hablar de otro delito de la visa U, de los qualifying crímenes o de los delitos calificados. Está el caso, por ejemplo, de un asalto agravado, entonces la persona no le hicieron nada, no la golpearon, pero la amenazaron y la persona tuvo una situación que realmente le causó traumas. Y eso está determinado por un experto, tiene que haber un psicólogo que determine esa experticia. Entonces, o ese abuso psicológico mediante su experticia. Entonces, allí tenemos, evidentemente, un reporte policial que a lo mejor diga solamente, bueno, si la persona le pasó esto, más no sufrió ninguna herida física, y se complementan entonces con una evaluación psicológica que establece el abuso de la víctima, ¿ok? Es para que más o menos tengan idea, porque es un flagelo que se está dando y mucho en los Estados Unidos. Lamentablemente muchas de las víctimas son inmigrantes y pues muchas de ellas no reportan los crímenes porque les da miedo que que no le entiendan, número uno, porque no hablan el inglés, o número dos, que pues no pase nada, las autoridades no hagan nada y el abusador pues se ponga más agresivo, más violento. Eso por eso es un temor válido, o que le quitan a los niños, a sus hijos. Muchas de las veces, como les dije anteriormente, el abusador habla de te van a quitar tus hijos, te los voy a quitar, no los vas a volver a ver, o si a mí me llevan preso, a ti no te van a dejar ver a tus hijos porque te van a deportar, porque no tienes documentos. Eso no es verdad, señores, eso no es verdad. Entonces tenemos que empezar a
publicar este tipo de información para que las víctimas se sientan con ese derecho, que como les dije es un derecho intrínseco al ser humano, no es algo que se lo pueden quitar solo porque no tiene un estatus legal en un país. Hay tratados de derechos humanos, muchos de ellos o pocos de ellos han sido confirmados y ratificados por Estados Unidos. Digo pocos de ellos porque realmente Estados Unidos no ha ratificado muchos de los tratados. Sin embargo, ha ratificado tratados importantes y significativos. Entonces sí, es importante destacar de que esos derechos humanos son intrínsecos a la persona. Es decir, aquí nadie te puede llegar o porque es tu esposo o tu novio o tu pareja crea que tú eres algo de su propiedad y pueda hacer lo que quiera. O sea, realmente no es así en los Estados Unidos. Es bien importante pues también hablar de la violencia doméstica en el sentido que muchas personas callan y viven este tipo de agonía de alguna manera, porque también hay un círculo, ¿verdad?, de abuso, que ese círculo se repite. Y cuando ese círculo, sin ser experta, solamente tengo que estudiar mucho para poder defender mis casos, cuando ese círculo se repite y se repite, la persona en algún momento, la víctima, cuando cae en ese círculo, cree con la mejor intención del mundo que algún momento el abusador va a cambiar y que se van a quedar en la etapa en la cual él pide perdón, en la cual él dice que eso no va a pasar, lo promete, que la quiere mucho, lo quiere mucho y que pues generalmente le pone la culpa a la víctima. Tú me hiciste que me pusiera molesto, tú me contestas, tú no me tienes la comida lista, tú. Entonces esa culpa que va sintiendo la víctima o esa responsabilidad que va teniendo la víctima también crea un bloqueo en que ella dice internamente, bueno, si yo estoy provocando que él se moleste, voy a empezar a hacer cosas diferentes para ver si él no se molesta. Entonces, si de pronto ya le pongo la comida a la hora cuando él llegue en la mesa, de pronto ya no va a molestarse. Pero lamentablemente, generalmente el abusador tiene problemas de anger issues, que aquí lo llaman problemas de ira. Y eso no se quita tan fácilmente como simplemente tener la comida lista o la ropa a tiempo. Necesita tratamientos también la persona abusadora y muchas veces lo ve como algo normal. Es importante, y ese es un mensaje que les doy a todas las personas que me escuchan, me gustaría que pudieran compartir esta parte del video o compartir el video. Se puede vivir sin golpes, se puede vivir sin humillaciones, se puede vivir sin vejaciones, se puede vivir sin maltratos. Yo recuerdo una vez que fui a hablar con una terapista y estaba yo sentada para hablar de la violencia doméstica y recuerdo eh, enormemente cómo una persona que estaba allí me dice, lamentablemente yo fui víctima de violencia doméstica desde que tengo uso de razón porque mi papá eh, maltrataba a mi mamá. Yo me crié con eso como algo normal, o a lo mejor sabía que no era normal, pero algo en mi cerebro me decía que sí podía hacerlo. Y pues cuando tuve mi pareja busqué una persona muy parecida a mi papá y pues comencé a sentir ese mismo círculo en el que se debatió mi niñez. A través de las terapias me he dado cuenta que sí se puede vivir en un mundo diferente. Sí se puede vivir en un mundo donde no me golpeen. Sí se puede vivir en un mundo donde no me humillen todos los días, donde no me digan que no valgo para nada, donde me digan que yo soy una bruta, donde me digan que yo soy esto, aquello, lo que sea. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención porque pues ciertamente hay personas que han vivido en este ciclo por muchos años. Y tristemente pues es complicado salir de ello. Por eso este es mi mensaje para ustedes, si están escuchándolo, si tienen a alguien que sufre de violencia doméstica, recuerden que sí se puede vivir sin humillaciones, sin maltratos, sin vejaciones, sin insultos. Sí se puede vivir en un mundo de armonía. Que no vaya a haber peleas, eso es mentira. Siempre las van a ver.
discusiones, argumentos, porque cada quien tiene sus propias opiniones. Pero de allí a que te maltraten o te abusen psicológicamente o te abusen físicamente, no debe ser permitido. Busca ayuda. Yo sé que otra de las cosas de las víctimas de violencia doméstica es que el efecto es que las aíslan. O sea, una de las cosas que pasa es como que el abusador hace es aislar a la víctima, porque pues de esa manera puede controlarla mejor. Y entonces empiezan, no trabajes, no necesitas trabajar, yo trabajo por ti, quédate en la casa, porque llamas tanto a tu mamá, para qué quieres verte tanto con tus hermanos, quédate en la casa, aquí hay mucho que limpiar, esta casa está mugre, súper sucia, no haces nada todo el día, etcétera, ¿no? Entonces como que empieza ese aislamiento y ese control que hace que las personas puedan de verdad creer que ese es el mundo en el que tienen que vivir. Y cuando empiezan a salir y a entender que pueden vivir en otros mundos, una de las cosas que las detienen o los detienen es que no saben cómo económicamente subsistir. Esa es otra de las cosas que tristemente utiliza el victimario para poder controlar a la víctima. Entonces, sí hay organizaciones que ayudan, pero yo creo que lo más importante es tratar de pedir esa ayuda. Si no tienes familiares en este país, pues hay que empezar a revisar todas esas organizaciones. Los que tienen familiares cercanos, hablen con ellos. Yo sé que a veces la cultura latinoamericana tiende en algunos casos a ser un poco machista y pues a veces se piensa, bueno, lo que pasa en la casa, eso es problema de ellos. Pero sí hay familiares que pues sí nos apoyan, sí pueden hablar con nosotros, quizás darnos algunos tips para poder empezar a salir. Es un proceso. Una de las terapistas me comentó que a veces se necesitaban hasta 7 incidentes para que la persona como que reacciona y diga yo no quiero estar más aquí, yo no quiero vivir más esto. Es decir, imagínate 7 incidentes en los cuales evidentemente no todas salen con vida, no todos salen con vida, me estoy refiriendo a las víctimas. Entonces es importante pues saber y dejarles saber que sí hay recursos, que sí se puede. Yo conozco muchas, y siempre digo, les voy a tomar una foto, pero es que de verdad, a veces pues con toda la carrera que tenemos, pero sí me gustaría empezar a hacerlo, tomarles una foto cuando comenzamos el caso y después cuando terminamos y concluimos, que ya han recibido terapia, que ya tienen otra visión de la vida y cómo cambian físicamente, cómo se ven, cómo cambia, cómo la mirada también empieza a cambiar, empieza a brillar de una mirada opaca, de una mirada como no quiero nada, no tengo ni ilusión de vivir, empiezan a hacer planes, voy a hacer esto, voy a estudiar, voy a hacer un curso, voy a empezar a trabajar, y es bonito ver cómo van saliendo como el ave fénix, ¿no? Que empiezan a resurgir. Pero bueno, seguimos entonces hablando de la violencia doméstica el día de hoy y como les dije anteriormente tenemos estos dos tipos de visa. El VAWA para cuando las víctimas, perdón, el victimario es ciudadano americano residente permanente. La visa U que junto con otras visas, con otros delitos puede ser utilizado para aplicar por un beneficio migratorio. Lo que les iba a comentar de la diferencia también del VAWA y de la U-Visa, además de la certificación que se necesita para poder someter el caso de inmigración, también es importante destacar que el tiempo de espera para las visas U es de 6 años, señores, 6 años, 7 años. Y eso también lo quería explicar. Resulta que la visa U comenzó, pero nadie lo sabía, no sabía muchas personas que podían hacerlo. Entonces, pues yo hice casos en el año probablemente 2010, 2011, que las respuestas nos llegaban en 8 meses. O sea, era una cosa que uno decía, no, esto es súper rápido, aquí nos van a aprobar el caso, nos va a entregar el permiso de trabajo. Pero después las personas empezaron a enterarse. Estamos hablando de 10.000 visas, señores, solo 10.000 visas. Al año, 10.000 visas para una población de millones de habitantes.
indocumentados. No sabemos las estadísticas de cuántos pudieran ser elegibles, pero lo que sí sabemos es que en el periodo pasado hicieron ya tenemos años escuchando esto, que eran 11 millones, éramos 11 millones de personas indocumentadas. Entonces, imagínense, ¿no? Pongamos que sea 1 millón las que sean elegibles, no lo sé, de esos 11 millones indocumentados elegibles por las visados. Y empiezan a conocer el proceso y empiezan a aplicar. Evidentemente, yo siempre les explico a mis clientes como cuando uno vende, imagínate que vas a un supermercado y vas a comprar manzanas y hay 10 manzanas. Entonces, las primeras 5 personas, son 10 manzanas las que hay, llegan 15 personas, las primeras 10 personas se llevan su manzana, las 5 esperan. Al otro día hay 10 manzanas más, entonces llegan 10 personas más, ya hay 15 personas, las 5 del día anterior se van a llevar su manzana, las 5 de ese día, pero quedan 5 más. Al otro día hay 10 manzanas, pero llegan 20. Entonces, 5 que quedaron más 20, 25, 10 se van a llevar las manzanas, 15 quedan esperando. Y así sucesivamente, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que tenemos una lista de espera de 6 a 7 años. ¿Qué sucede? Que sí es muy largo, pero también el presidente Biden hace 2 años instauró una regulación para los casos o las personas que ya habían sometido su caso de visa U, ¿verdad? Y habló de un permiso temporal, se llama Bona Fide Determination. Cuando se hace ese Bona Fide Determination o determinación de buena fe, el Departamento de Inmigración puede otorgar un permiso de trabajo temporal mientras el caso esté pendiente, porque ya sabemos que son 6 o 7 años de espera. Entonces, bueno, eso es lo que se está tratando de hacer, trabajar con los casos y los permisos de trabajo temporales para que pues, la persona pueda tener un permiso de trabajo mientras está esperando. Y cuando ya le llegue la decisión, si el caso es aprobado, le van a dar un permiso de trabajo por 4 años, el permiso de trabajo definitivo, el que le van a dar con la visa cuando la aprueban. Y adicionalmente a eso le van a dar una entrada que es una I-94, que es una I-94, que es una entrada ficticia legal a los Estados Unidos, que es la que se va a utilizar 3 años después cuando se aplique por su residencia permanente. Es decir, vuelvo y repito porque yo sé que hablo muy rápido, le van a dar un permiso de trabajo al final, cuando ya ha pasado 6 o 7 años o más, porque va a seguir subiendo, a menos que no aumente el número de visas disponibles. 4 años. Al tercer año la persona puede aplicar por la residencia permanente, ¿ok? Es decir, la visa U sí lleva a la residencia permanente, es un camino para la residencia permanente y posteriormente a la ciudadanía, ¿ok? Entonces es bien importante que se sepa, ¿no? Lo otro importante sobre la visa U, que es bien importantísimo que se los diga, porque ya me tocó un caso así. Las visas U pueden darte, te los van a dar por 4 años, pero si tú no las usas al 4.º año, es decir, tú no te haces residente permanente, lo que va a suceder es que vas a perder esa visa U. Y cuando pierdas esa visa U, la única manera de poder aplicar posteriormente esos 4 años por tu residencia permanente es hacer una extensión de la visa U, pero solamente en circunstancias excepcionales. Circunstancias excepcionales son una enfermedad, un accidente, alguien enfermo en la familia, algo que indique que realmente tú no pudiste aplicar por ese beneficio al tercer año, entre el tercero y 4.º año. Entonces, bien, oído al tambor, todas aquellas personas que tengan visa U, que ya le hayan aprobado, recuerden, 3 años, ajuste de estatus, residencia permanente, no dejen pasar los 4 años porque es muy difícil extender esa visa U. Mucha gente cree que tiene esa posibilidad y no es así. No es tan fácil extender una visa U, no es tan fácil. Entonces es preferible que ya desde que tengan conocimiento de que se les aprobó su visa U vayan sacando cuentas del tiempo para poder saber que al tercer año ya pueden aplicar por residencia permanente. Yo les digo, cuando les llega su visa U aprobada, a los 2 años y medio contáctenme.
a los 2 años y medio, porque siempre les digo como 6 meses antes, porque bueno, a los 6 meses antes podemos hacer la consulta, podemos hablar de cómo han cambiado las regulaciones, de qué es más o menos lo que se va a necesitar. Ellos pueden esperar hasta el tercer año para empezar a hacer el caso, o pueden empezar antes de los 3 años y al tercer año someter. Lo más importante es que sepan de que no se dejen llevar por el tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido. Y cuando vemos así, Dios mío, ya tengo 4 años, se me venció la visa U. No es fácil extenderlo, señores. No es fácil extenderlo. En algunos casos se ha aplicado de nuevo por la certificación. En algunos casos la policía o la agencia está dispuesta a firmar, otras no quiere porque dice que ha pasado mucho tiempo, entonces no tomemos ese riesgo. Recuerden que al tercer año después de tener la visa U hay que aplicar a la residencia permanente, y si esperas después de los 4 años es muy difícil extenderla. Entonces bueno, yo creo que por ahora estamos bien hablando de todas mis visas U, VAWAS, etcétera, violencia doméstica. Quiero pues agradecerles a todos los que están conectados, y también pues recordarles que todos los miércoles nos encontramos, así que si hay algún tema que quieran hablar, pueden hacerlo. Y lo más importante es que me pregunten, que hagan preguntas. Hoy están calladitos, nadie me hizo una pregunta. Bueno, me mandaron bonitas notas, eso sí, pero quisiera que me hicieran más preguntas, porque por ahí dice que no hay preguntas tontas ni tonto que no pregunta. Bueno, y ahora algo bien bonito, les voy a hablar de mi curso nuevamente. Recuerden que tenemos y estamos promoviendo el curso Cómo convertirse en abogado o en abogado con licencia para practicar derecho en los Estados Unidos. Vuelvo y repito, estamos ahorita trabajando en el curso Cómo convertirse en abogado o en abogada con licencia para practicar derecho en los Estados Unidos. Estamos trabajando con mucho cariño en este curso. Toda la información está en mis redes, toda la información está en mi página de YouTube. Por favor, aprieten para registrarse, regístrense, la vamos a pasar súper bien. Los cursos este curso tiene 4 módulos. Vamos a reunirnos 4 jueves por 2 horas. El curso es totalmente interactivo. Vamos a escuchar preguntas, vamos a tener secciones de preguntas y respuestas, y también vamos a darle todos esos tips, todas esas recomendaciones, y vamos a llevarlos de la mano para que puedan lograr ese sueño todos aquellos abogados extranjeros que quieran practicar el derecho en los Estados Unidos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esos obstáculos que tienen que superar para lograr ese sueño tan bonito de poder ejercer tu carrera en los Estados Unidos? Entonces, no esperes más, regístrate, vamos a pasarlo súper bien. Va a ser los 3 jueves desde el segundo jueves de julio, desde el segundo jueves en julio, los 3 últimos jueves de julio, y el primer jueves de agosto. Vamos a estar por Zoom, y como les digo, vamos a estar disfrutando de este curso que a mí me hubiera encantado tenerlo y escucharlo cuando fui a la escuela de Derecho acá en los Estados Unidos. Entonces, regístrate, busca la información si estás interesado, o pon la palabra curso acá debajo para que podamos contactarte y podamos darte todos los detalles de este curso tan bonito que estamos ya preparando para ti. Por ahora ya me despido, espero que tengan un resto de la semana feliz, bendiciones en sus casas, bendiciones en sus trabajos, y nos vemos el miércoles de la semana que viene. Que Dios me los bendiga.